Hola, quiero compartir la palabra del Señor. Quiero compartir eh, algo importante a saber para lo que es la plaga, la cual se expandirá y de la cual compartí en profecía en el canal, que es la viruela símica o la viruela del mono, la cual se expandirá y solamente actualmente se tiene como reportado casos solamente o mayormente en algunas, no todas, las algunos países del continente africano. Entonces, quiero compartir algunas cosas. Ya que el Señor me hizo saber esto, y también la realidad es que no soy el único profeta del Señor que le ha revelado sobre cosas que vendrán, o mejor dicho, cosas que el Señor hará, ya que el Señor no solamente hace el bien, sino que también hace el mal. Y el mal lo hace por una causa. Dice Salomón hace saber que las maldiciones no vienen sin causa. Ahora, el profeta Amós, como está en la escritura en Amós capítulo 3, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Y dice así: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Ves? El castigo de Dios es con una causa. ¿Cuál es la causa en este caso? Que este castigo, el cual el Señor iba a manifestar o va a manifestar, se refiere a los hijos de Israel, a alguien en específico, pero no significa que Él no lo haga sobre muchos pueblos como lo hizo en el tiempo del COVID. Este virus que afectó posiblemente en la época de 2019 y mayormente 2020. Entonces, se puede ver aquí en este verso que cumplido se puede ver que lo que dijo Salomón es real, que no hay maldición sin causa. Y aquí se puede ver la causa y al cual se está revelando que el Señor castigará con mal, haciendo el mal sobre los hijos de Israel, y la causa por la que Él hará eso es por las maldades que habían hecho ellos. Entonces, dice, voy a saltarme unos cuantos versículos y voy a llegar al versículo 6. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Pregunta el profeta Amós. Realmente aquí se puede ver en este verso que Dios sí hace mal, pero no es que Él hace mal porque lo quiera hacer, sino que siempre tiene un propósito para hacer el mal. En este caso se puede ver en estos versos, se puede ver, y más aún en el verso 2 del capítulo 3 de Amós, se puede ver que el castigo, el mal o los males que iba a traer el Señor sobre los hijos de Israel era por causa de sus maldades. Entonces, dice en el verso 7: porque no hará nada Jehová el Señor, nada, así lo dice, nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Entonces, se puede ver también que el Señor, antes de hacer algo, es decir, antes de hacer algún mal, en este caso, y también como se ve en el contexto, ya que el Señor haría un mal a los hijos de Israel, o haría males a los hijos de Israel, o traería el mal sobre ellos por sus maldades, Él se lo revela ante que el Señor lo hace. Él le dice a sus siervos, los profetas, los cuales Él levantó, y le está diciendo al profeta Amós:
esto, lo que él va a hacer. Él les revela a sus siervos los profetas lo que él va a hacer, por supuesto, antes de hacerlo. Y entonces, esto también aplica para los días de hoy, ya que el Señor, lo he visto en mi caso, y también lo he visto en otro caso de otro hermano en la fe, que es profeta de Dios. Y se puede ver a lo largo de la escritura de todos aquellos que son profetas, como se pudo ver en el caso de el profeta Agabo en el Nuevo Testamento, ya en época de la iglesia. Y esto es una realidad. Los profetas tienen esta, ¿cómo se pudiera decir? Tienen esta asignación, tienen este privilegio, si se puede decir así, o este aspecto que es parte del oficio del profeta. Entonces, quiero compartir otra cosa más, ya que esto que viene, realmente dijo Jesús. Jesús dijo que las señales antes del fin, habló de señales antes del fin y antes de su venida. Y una de ellas fue que vendrían terremotos en diferentes lugares, plagas o pandemias, plagas. Y también habló de guerras, rumores de guerra, señales en el cielo, terror, alboroto. Entonces, esto es una realidad y cumple, esto que viene cumple y que actualmente está, aunque no está tan expandido como lo será, o como se pudo ver en el caso del COVID, ya que el COVID no empezó expandido por todo el mundo, sino que empezó en un lugar y luego se expandió, porque fue la voluntad del Señor. Entonces, esto realmente es algo amplio en cuanto en cuanto a cómo se ve en la escritura, vamos a decirlo así, ya que por ejemplo en Egipto las plagas que el Señor mandó o los juicios que él hizo en el país de Egipto fueron en un país, no fue en el mundo entero. Pero por ejemplo se ve otro juicio en la escritura, que es el gran diluvio que cayó en el tiempo de Noé, y se puede ver que eso sí fue sobre el mundo entero, no solamente sobre una región específica, eso fue sobre el mundo entero, a tal punto que solo quedaron, de tantos habitantes que habían en la tierra en aquel tiempo, que ya se habían esparcido, multiplicado, se pudo ver que solo quedaron 8 personas las cuales el Señor quiso salvar. Entonces, así como en el COVID, se pudo ver que algunas personas murieron, otras personas no murieron, es decir, algunas el Señor las salvó, otras el Señor no las salvó, sino que las mató, literalmente. Como dice en alguna parte, el Señor da vida y da muerte. Él tiene la potestad de dar muerte y de dar vida. Ahora, se pudo ver en el tiempo del COVID que eso sucedió, que el Señor dio muerte a algunos, como lo hizo en el tiempo de Noé con el diluvio, le dio muerte a mucha gente y a pocos salvó. Y en el COVID se dieron muerte a mucha gente y también salvó a mucha gente y permitió que no murieran algunos, y así acto de misericordia de parte del Señor con esas personas que incluso no siendo cristianos, incluso padeciendo la enfermedad, fueron salvados. Ahora, en el tiempo de Egipto, mientras el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto o esclavizado en Egipto, cuando Moisés va y es las manifestaciones de estas plagas, se puede ver lo mismo que dice el profeta Amós. No hará nada el Señor Dios sin antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Y qué fue lo que reveló? Voy a tocar solamente una plaga, pero esto lo hizo en todas las plagas. Y es en Éxodo capítulo 9, verso 8, dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de cenizas de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias. Es decir, que esta plaga abundó sobre los hombres y sobre las bestias.
Pero recordemos que el pueblo de Israel, el cual el Señor, uno de sus propósitos en hacer todas estas cosas era sacarlo del pueblo de Egipto, es decir, liberarlo de esa esclavitud y llevarlo hacia la tierra de Canaán. Entonces, y darle tierra y entonces allí es donde realmente se construiría el pueblo de Dios como nación fuera de otra nación, es decir, nación independiente y dependiente de Dios también. Entonces, se puede ver que dice, producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto, por todo el país de Egipto, fue solamente en el país de Egipto. No se extendió al desierto, no se extendió a Mesopotamia o a otros lugares, ya que Egipto es un país pequeño en comparación, vamos a poner nada más el Medio Oriente. Y todavía falta Asia, América Latina, o América, vamos a decirlo así, que abunda más, Europa, así. Entonces, dice, y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón y les esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullidos que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullidos en los hechiceros y en todos los egipcios. Es importante tomar en cuenta que los egipcios fueron los que experimentaron esta plaga y no fueron los del pueblo de Israel. Como se puede ver más en específico en una o dos plagas que el Señor, o manifestaciones de juicio de Dios que trae sobre el país de Egipto y más aún sobre los egipcios, y se puede ver que Dios guarda a su pueblo, como se puede ver en el caso de la muerte, que Dios no permitió la muerte sobre ningún primogénito, ya que era solamente para los primogénitos, mientras que los demás habitantes de Egipto que no eran parte del pueblo de Dios y obedecieron a Dios haciendo lo que Él le mandó, padecieron de perder a su primogénito, y esto sucedió tanto en las bestias como en los hombres. Entonces se puede ver que Dios guarda a su pueblo. El Salmo, no me acuerdo si es 91, por ahí, que dice, que habla que plaga no tocará tu morada. Entonces habla de varios requisitos y realmente se trata de obedecer a Dios. Esa es la pura verdad. Para ser guardado de la plaga, tanto de la que viene, o que en cuanto a que se expandirá y llegará a muchos países, como se pudo ver en el COVID, la única salida no es orar para que Dios quite la plaga. No. Hay cosas que tienen que venir y tienen que cumplirse para así dar paso a que pueda verse la justicia de Dios, pueda verse la misericordia de Dios, pueda verse también las profecías cumplidas. Y no solamente la que nosotros los profetas hoy anunciamos, ya que no anunciamos porque queremos que venga una plaga, no, anunciamos porque el Señor dice que viene una plaga, porque el Señor dice que Él traerá esa plaga. Entonces, vamos a ir a otra parte de la escritura. Entonces se puede ver que el pueblo de Dios guardado, pero el pueblo de Dios también puede padecer de esta plaga según sus obras. Entonces, como se pudo ver en el pueblo de Dios en cuanto a Israel, se pudo ver que desobedecieron y Dios trajo sobre ellos enfermedades, guerra y cosas como castigo. Ahora, esto no significa que era nada más para aquel tiempo, esto acontece incluso en este tiempo con la iglesia también, ya que de dos pueblos hizo uno y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios por su misericordia. Y entonces se pudo ver también posiblemente en el COVID, que es una de las recientes plagas que se pudo ver mundial, y algunos cristianos murieron, otros se enfermaron del COVID y salieron sueltos o salvados. De alguna manera Dios permitió que permaneciesen vivos en esta tierra, por supuesto. Y entonces
Algunos saben qué fue lo que aconteció, porque mira, puede que la plaga te toque, porque el diablo, como pasó con Job, tuvo una charla, tuvo una conversación con Dios y Dios permitió, tócalo, pero guarda su vida. Eso puede ser un caso, pero no significa que haya sido todo el caso, todos los casos hayan sido así, perdón. Y hay otro caso que también se puede ver, y es que cristianos pecan, cristianos hacen obras malas y Dios trae sobre ellos esta plaga y aún los deja con vida para que cambien sus caminos, para que enderecen sus caminos. Y se pudo ver posiblemente en el COVID. Por ejemplo, yo en mi caso, en el COVID, no me tocó, no. La realidad es que sí me toca el COVID, sí me toca. Y eso es como el dengue. Tiene un periodo que te duran los síntomas, es un periodo en el cual tú estás, que esa enfermedad está siendo manifiesta en ti y causándote dolencia, molestia, síntomas y afectando de cierta manera tu cuerpo o afectándote de cierta manera. Y entonces, a mí el COVID fue igual, tenía un periodo de duración de síntomas y a mí, porque yo pequé contra Dios, a mí el Señor me toca con el COVID como castigo. Ahora, yo me di cuenta de esto, yo le pido perdón a Dios y en ese periodo que me debería haber durado, solamente me duró un poco porque cuando yo pido perdón a Dios, por su misericordia el Señor me concedió la sanidad. Por su misericordia y por mi acción de pedirle al Señor perdón, el Señor me quita la enfermedad. Él está a cargo, él sabe todas las cosas, a mí me juzga así y realmente no significa que a mí nada más. Esto también lo hizo sobre otros y lo hará sobre otros, ya que es una manera del Señor hablar. Sí, el Señor también habla de esa manera, trayendo enfermedad sobre los cuerpos de incluso de su pueblo, como se pudo ver en el caso de la cena del Señor, de la cual habla Pablo, que algunos la comían indignamente, y entonces Dios los juzgaba, los castigaba. Pero ¿para qué los castigaba? Ahí dice, para que no fueran condenados con el mundo, claro. Dios le está dando la posibilidad de un cambio, pero el Señor dice que los juzgaba. Y pone 3, dolencias, enfermedades creo también, y también pone el caso de la muerte, que había algunos que el Señor los mataba, y está hablando de cristianos, no está hablando de personas no cristianas. Entonces, voy a buscar en el libro de Job para que vean que Dios habla de esa manera, que Dios habla de la manera en cuanto a enfermedades, cuando Él manifiesta una enfermedad sobre una persona, tanto en impío como en cristiano, Él está hablándole a esa persona y le está de cierta manera dejando un mensaje, haciéndole saber que algo hizo mal. Entonces, voy a buscarlo acá. Entonces, esto está en Job 33 y voy a leerlo desde el verso 14. Vamos a verlo del verso 13. El verso 13. ¿Por qué contiendes contra él? Este es Eliú, déjame verificar. Eliú hablándole a Job. Dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Primero, vos saltame esto y habla sobre los sueños, que Dios habla por medio de los sueños. Ahora, dice también, hablando de otra manera que el Señor habla, dice también sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Está hablando de una enfermedad que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen
hablando de la flacura, se puede decir así, o este tipo de que se te ven los huesos, eso es porque bajas de peso, la falta de alimento, la enfermedad causa esto. Entonces, pero mira como aquí Eliud ya sabe de esto, no es algo nuevo. En aquel tiempo el Señor lo hacía y en este tiempo también lo hace. Entonces dice, si tuviera cerca de él, espérate, me salté un versículo, dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anunciara al hombre su deber, lo que debe hacer, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro por medio de la enfermedad, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, hablando de Dios, y verá su faz con júbilo, su rostro con júbilo, y su faz quizás se refiere a su rostro, digo yo, y restaurará al hombre su justicia. Él mirará sobre los hombres, ¿quién? Dios. Y al que dijere, pequé, semejante a mí, cuando me cae la enfermedad del COVID, yo pido perdón a Dios. Yo me di cuenta que pequé. Dice, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí, escucha lo que dice Eliud, he aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Esto dice aquí en la escritura y es algo real, es algo muy real y es algo que hace Dios por medio de las enfermedades, que es una maldición, una maldición. Entonces, hay enfermedades mucho más severas, hay enfermedades más leves, pero igual son enfermedades y son juicios de Dios. Y si no entiendes o no corriges tu camino con una enfermedad leve, te digo que el Señor traerá una enfermedad aún más fuerte que esa con el objetivo no de darte muerte, sino Él haciendo justicia y si permite que permanezcas en vida, por medio de esta enfermedad todavía te está dando oportunidad para que cambies lo que el Señor está señalando de que está mal hecho y debe cambiar la persona, mejorar sus caminos y alinearlos a Dios, por supuesto. Entonces, se puede ver que el Señor, por supuesto, profetizó sobre esto, sobre las plagas que venían sobre el mundo. Y es importante que sepamos que viene esto. Y es importante también que sepamos qué hacer ante esto. Y quiero hablar de algo específico. Yo fui uno en el COVID. Yo fui uno de los que nunca, de las pruebas que me hicieron para buscando detectar a ver si era positivo o negativo en cuanto a si tenía el COVID o no. De las pruebas que me hicieron, nunca me dio positivo el COVID. Ahora, yo sé que cogí el COVID, pero en ese tiempo no me hice ninguna prueba. Pero en otros momentos sí me hicieron pruebas. De hecho, dentro de mi casa, estando encerrado, ya que había este encierro, y mi padrastro estuvo con el COVID y a mí no me tocó el COVID. Yo fui uno de los que no me vacuné. Y con esto quiero usar esto y dar un mensaje, porque para cada plaga el hombre busca la manera fuera de Dios para solucionar este gran problema y usa vacunas. Y yo fui uno de los que no me vacuné y jamás, nunca me tocó el COVID y nunca me vacuné. Nunca me vacuné ni una, ni la segunda, ni la tercera, ni la plus, ni nada. Yo no me puse ninguna vacuna. ¿Y por qué? La realidad es que mi fe tiene que estar en Dios y en sus promesas.
Por ejemplo, en Job, con Job se ve que Dios guardaba a Job. Dios guardaba lo que Job tenía. Es decir, que la protección o el cerco de Dios protector llegaba mucho más allá que al cuerpo de Job. Llegaba incluso hasta sus hijos, llegaba incluso hasta sus bienes materiales, sus criados. Y eso se puede ver ahí. Y Dios permitió que a Job le tocara una enfermedad, pero fue con un propósito. Ahora, no significa de que a mí me vaya a acontecer igual, que pueda acontecer siempre y cuando Dios tenga un propósito y me pase semejante, que Dios permite que Satanás me toque, no porque pequé contra Dios, sino porque es una prueba. Pero también puede ser que peque contra Dios y venga sobre mí una plaga como castigo. Que lo bueno de esto es que yo entienda que es una plaga del Señor, que viene por una causa la cual el responsable soy yo, y también el responsable de cambiarle, que Dios permita y tenga misericordia para que no muera, ya que no es que no vaya a ser salvado o vaya al cielo, sino que es mejor estar en la tierra que en el cielo actualmente. ¿Por qué digo esto? Porque es importante para aquellos que no han llegado a la perfección, tienen más posibilidades de alcanzar la perfección en la tierra que en el cielo, ya que en el cielo, quien va al cielo, hasta ahí llegó en cuanto a su perfección y posición en la eternidad y poder participar de la primera resurrección de los muertos. Entonces, respecto a las vacunas que posiblemente vengan, y de hecho ya hay un tema en las noticias que pude ver en una noticia, creo, que de Estados Unidos enviarán vacunas allí a una parte de África. Entonces, si como el Señor me dijo, se expande esta viruela del mono, se expande a otras regiones del mundo, por supuesto puede que pongan restricciones, ya que esta viruela del mono no es que se pega o como creen los médicos, ¿no? Es semejante al COVID. Creo que hasta por saliva, relaciones sexuales, te manda a meter un distanciamiento, semejante al COVID. Y entonces posiblemente por esto es que hayan encerrones, distanciamientos de nuevo y todas estas cosas que se vieron en el COVID. Incluso sabe Dios si hasta mascarilla. Entonces, les digo algo, desde ahora, aunque esta enfermedad ya está en el mundo, les digo que se preparen para este momento y mayormente o especialmente la preparación la cual les aconsejo es en fe. Sí, en fe, haciendo crecer vuestra fe con la palabra de Dios, oración y más entrega al Señor, renuncia de lo que hay que renunciar y todo lo que el Señor nos demande a renunciar y entregarnos a Dios y fortalecernos en fe. ¿Para qué? Para nosotros cuando llegue ese momento no temamos a la enfermedad, sino que nuestra fe sea mayor que nuestro temor, en cierta manera se puede decir así, o que no haya ningún temor, porque nuestra fe ocupa ese lugar en lugar del temor, para hacernos saber que podemos andar sin mascarilla, que podemos comer incluso del plato de uno que esté infectado, y cosas así. Porque plaga no tocará nuestra morada, porque nuestra fe está en Dios, y si yo no he hecho nada mal, si yo no he pecado contra Dios, no me vendrá ningún mal, no puede tocarme. Y les digo que no les toca. Y si te toca, pregúntale a Dios cuál es la causa. Si es una prueba, gloria a Dios, resiste la prueba porque no te matará. Es para fortalecer tu fe. Es para enriquecerte en fe y llevarte a un nuevo nivel en lo espiritual y en tu vida. Entonces, quiero compartir un testimonio
y se trata sobre John Lake. Él es uno de los que está inscrito no, ¿cómo se puede decir? Es de los cuales está escrito en el libro 1, creo, de los generales de Dios. Y él fue un hombre que según estuve viendo en un video de él en YouTube, él dijo, o él decía varias veces, que algo como es mejor, o algo como el poder de Dios que se manifiesta, algo así como es mejor ser que hacer, algo así, se trata más de ser que hacer. Y según mi entendimiento, creo que tienes razón. ¿Por qué? Porque el que es más del que hace, en el Señor, por supuesto, realmente tiene protección en esta vida, tiene capacidad o ¿cómo se pudiera? Oportunidad para una capacidad de manifestación de poder aún mayor. Y no nada más manifestación de poder en cuanto a milagros, señales, profecías y estas cosas, sino también en manifestación de poder en cuanto a frutos, manifestación. Eso es poder de Dios, que eso el hombre no lo puede alcanzar, ni incluso haciéndose una operación a corazón abierto. Es imposible alcanzar sin Dios lo que solamente en Dios podemos alcanzar. Y es estos frutos, mansedumbre, humildad, paciencia y todas estas cosas que necesitamos en la vida cristiana. Y no solamente para el trato entre hermanos, entre los otros, para los otros de afuera. Esto habla de perfección en la persona y ayuda mucho a aquellos que lo tengan y que permanezcan en esos frutos. Y eso glorifica a Dios, hace que las personas puedan ver a Dios en ti y tú ser un ejemplo a seguir. Entonces, John Lake, él fue uno de los que manifestó el poder de Dios en sanidades, en posiblemente milagros también. Y les digo algo, que él fue a África. Y cuando él fue a África, que luego él regresa después a África y había una plaga en África. Y estaba el tema del contacto. Quien contactara con una persona infectada, la mayor probabilidad era que se infectara. Y él y otros más, creo que sacaban a las personas muertas, sacaban a las personas de la casa y tocaban y no les pasaba nada. Y un médico se le acerca y le dice, tú tienes algo, tú tienes algo, ¿cómo tú te proteges? ¿Por qué no te pasa algo? ¿Por qué no eres infectado? Y John Lake lo invitó a hacer una prueba. Y el médico tomó de estas bacterias que afectaban, que tienen que ver con ese virus que había en ese momento, y lo puso sobre su mano, sobre la mano de John Lake. Y cuando lo puso sobre su mano, él había dicho antes que lo pusiera sobre su mano que morirían esa bacteria, ese virus. Entonces, cuando lo puso en el microscopio, realmente murieron. Y realmente es Dios quien nos protege, es Dios quien nada nos puede tocar. Si Dios tiene control sobre eso, se van a morir. ¿Qué? Nos toca cómo se mueve por el aire, se mueve por el estornudo, se mueve por se mueve, no sé, sí, se mueve por el aire, se mueve quizás en eso que sale en el estornudo. Y bueno, y podemos ser infectados de esa manera. No tenemos que usar mascarilla. Ahora, en caso de que pongan obligatoria la mascarilla, sí, claro, pero no es que me fe está en la mascarilla, sino es que yo me pongo la mascarilla porque me pueden poner una multa, ¿me entiendes? Para evitar eso. Pero no es que mi fe está en la mascarilla. Ahora, en cuanto a la vacuna, déme un papel que yo lo voy a firmar. Dame un papel que yo me hago responsable. Y punto. Pero no voy a vacunarme porque mi fe no está en la vacuna. La vacuna es para protección desde el punto de vista del hombre y para erradicación del virus, de cierta manera, para reducirlo un poco. Pero en Dios está la sanidad
en Dios está la protección de sus ungidos, de sus escogidos, y Él es suficientemente poderoso para proteger sin vacuna. No necesitas vacuna, no necesitas nada de esto que provee el mundo para intentar erradicar algo que la persona sabe de antemano que esto se expandirá y llegará, y sabe que es Dios quien va a hacer esto. ¿Acaso Dios es tonto? ¿Acaso Dios no sabe distinguir entre un ungido y un no ungido, o un cristiano y un no cristiano? ¿No sabe Dios distinguir? ¿No tiene suficiente poder como para guardar a uno en medio de muchos infectados? ¿Acaso no hizo que guardasen, acaso Él no guardó a 3 en medio del fuego? ¿Acaso no guardó a su pueblo en medio de todas las plagas de Egipto? ¿Acaso no lo hizo en otras ocasiones, incluso fuera de la Biblia, más para acá, para este tiempo? ¿No lo ha hecho? Claro que lo ha hecho. Y tiene suficientemente poder todavía para hacerlo. Así que la paz de Dios sea con todos ustedes y estén preparados para este tiempo oscuro, no para su pueblo, sino para mayormente los impíos y no cristianos.